Buenas noches, vamos a esperar a ver 2 minutitos. Todavía hay 3 estudiantes nada más, ¿ya? Un favor. Buenas noches, Miss. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a esperar unos minutitos, a ver. Estamos en sala solamente 3 estudiantes. Muy bien, van apareciendo, ¿ven? Muy bien. Bien, vamos a empezar esta noche. Voy a presentar el material. ¿Dónde está? Mal. Un momentito. Buenas noches, ¿qué tal? Hola María, gracias por la cámara que está prendida. Buenas noches María, buenas noches María Patricia, buenas noches Marina, Buenas noches, Miss. buenas noches Daisy, buenas noches Lilia, Aide Buenas Carrera. noches, Miss. Muy bien, son las reinas de la puntualidad, como le digo a los niños, los reyes de la puntualidad, de la misma manera ustedes. Gracias por ingresar a la hora que corresponde. Buenas noches Rocío, ¿qué tal? Vamos a empezar la actividad del día de hoy. Una nueva clase, una nueva historia en nuestras vidas. Hay que vivir nuestro presente, dice, sin recordar el pasado y sin estar desesperada por el futuro. Muy bien, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Voy a ver si he prendido mi cámara, no sé qué. Yo estoy hablando de cámaras y esté apagado. Muy bien, ahí está. Muy bien, hoy, 6 de octubre, vamos a empezar con una nueva clase, una nueva actividad. Y creo que solamente a 2 señoritas habíamos dado el pase o la autorización para que hoy día presenten sus rúbricas. El resto de estudiantes ya pasó la fecha indicada, estuvimos esperando la semana pasada y no lograron conectarse. Muy bien, vamos a agradecer a Papá Dios por la oportunidad que nos da de volvernos a reencontrar hoy, día viernes, fin de semana, como dicen muchos en el término criollo, el cuerpo lo sabe, ¿no? El cuerpo ya sabe que va a descansar sábado y domingo. Muy bien. Señor, tú conoces mi situación, tú sabes lo que más quiero y lo que más necesito. Nada te tengo que pedir. Yo confío en ti a ciegas, porque sé que me amas y nada debo de temer. Que se haga tu voluntad. Amén. Yo me voy a esforzar para ser cada día mejor persona, Padre amado, para poder comprender a los demás, para poder ser empática. Y si tengo situaciones difíciles, Padre amado, con tu infinita misericordia, voy a salir adelante. Amén, 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 amén. Muy bien. Vamos a observar la imagen del día de hoy, ¿ya? Y vamos a leer esta caricatura de Frato y vamos a darle alguna explicación o apreciación relacionada, pues, a lo que nosotros desarrollamos siempre, el aprendizaje. Muy bien, nos vamos a dar un tiempito corto para poder leer e interpretarlo. Qué mala suerte si pudiera tener toda esta nieve y este hielo en el mes de mayo, cuando según el programa tengo que hablar de los esquimales. ¿Qué podríamos comprender o cómo lo podríamos interpretar? Les doy unos segundos.
A ver, ¿quién desea participar? ¿Qué hemos podido comprender? ¿Alguien quiere participar respecto a la imagen? Profesora, buenas noches. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a escuchar a Profesora, Rocío, nuestra amiga que siempre participa. gracias, profesora. Lo que yo puedo observar de la imagen es que este señor pues sí, en sí añora, porque como tiene una presentación, para, justo lo dice aquí, para el mes de mayo, me imagino que querrá hacer representaciones o hablar o quizá figuras, qué sé yo, para poder ver, pues, ¿no? En este caso, se podría decir cómo está el clima en ese entonces, que ahora como para nosotros es, póngase septiembre, allá en el sitio que él esté, está nevando, pero le gustaría pues que las cosas se cambiaran, que quizás en esa época del año, en el mes de mayo, hubiera sido mejor porque sería una demostración más para poder enseñar, para que las personas a las que le va a dar eh, esta, esta charla, esta exposición, pueda demostrarlo con evidencias, ¿no? ¿Cómo serían los esquimales? Porque se sabe que los esquimales viven en lo que es o visten en lo que es así, en el Polo Norte, pues, ¿no? Eso es lo que podría yo apreciar, profesora, de la imagen. Muy bien, Rocío, gracias. Gracias. Aide Carrera. Presente, Miss. Buenas noches, Miss. Hola, Aide, ¿qué tal? Miss, parece que la imagen, parece el señor está pensativo, ¿no? Que porque parece está haciendo mucho, ¿cómo se llama? Nieve o algo así, ¿no? Y por eso no puede explorar su mente o algo así. Yo entiendo, Miss. Gracias, Miss. Muy bien, Aide, gracias. A ver, acá hay 3 participantes más. Mariluz y Aide. Buenas Mariluz noches, primero. mis, Hola, Mariluz, ¿qué tal? buenas Igual. noches, Gracias compañeras. por participar. Muy Misita, bien. bueno, yo lo relaciono como un maestro, ¿no? Un maestro que tiene una programación eh, y no concuerda, por decir, ¿no? Con su realidad o con su tiempo. Es como, por decir nosotras las maestras, cuando vamos a programar, hacer alguna sesión, alguna actividad, tiene que estar con el mes, ¿no? Ah, voy a realizar fiestas patrias en el mes de julio, por decir, ¿no? O el mes morado, o sea, es de acorde, ¿no? Con lo programado, pero acá no está, esta persona está preocupada, dice, ay, cómo quisiera que estuviera, pues, no sé, esta nieve para tal mes y no ahora. Entonces yo lo relaciono de esa manera, Misita. Muchas gracias. Ujú. Muy bien, Mariluz. Muy bien, Rocío, Mariluz. Aide, a ver, estaba aquí alguien más. Ay, alguien más estaba, Aide Amarilis. Mis buenas noches, compañera. Hola, Buenas Aidecita. noches. Misita, aquí dicen, ¿no? Está pensando el señor, ¿no? Qué mala suerte, dice, si pudiera tener toda esta nieve y este hielo en el mes de mayo, ¿no? Se supone que está en otro mes el señor, ¿no? No está en el mes de mayo. Y el hielo, o sea, la nieve no está en un determinado tiempo que él desea, ¿no? Y cuando según el programa tengo que hablar con el esquimales, dije, no, tengo que hablar con los que hacen esquíes, los que suben y bajan, y los que esquían en el en la nieve, entonces con ellos tendrá que Ujú. hablar, ¿no? O sea, no está programado para ese tiempo. El señor tal vez tendrá otros quehaceres, otros programas y no está en el tiempo determinado que él piensa, ¿no? Eso es Muy lo que bien, yo Aide. entiendo. Por ahí estamos Gracias. apuntando. Muy bien. Aide Amarilis está y ahora había una manita más y ahí terminamos. A ver, vi la manito de Marina creo que vi. Ya bajó. De Marina. Muy bien, Marina. A ver, te escuchamos, Marina. ¿Te escuchamos, Marina?
Miss, buenas noches, compañeras, buenas Hola noches. Marina, ¿qué tal? Bien, Miss, acá yo veo que el señor está pensando que del mes de mayo creo que tal vez ha caído una helada y tal vez su cosecha no está todavía, entonces está muy preocupada del tiempo y, y pues no está como él quería, tal vez no, y eso es mi observación, Miss. Muy bien, Marina. A ver, por ahí estamos yendo. Muy bien. Las apreciaciones están yendo por buen camino, ¿no? Esta caricatura nos hace reflexionar y nos hace ver a nosotras como docentes. Muchas veces nosotros forzamos programaciones que no responden a la realidad, al contexto ni al tiempo. Es como los doctores, ¿no? Un doctor naturista te dice, come fresas durante el verano porque son las frutas de la época. Pero no te fuerces a comer fresas en invierno porque no existen o no hay o si no son muy caras. Entonces hay que comer las frutas de la estación. Entonces, lo mismo sucede, ¿no? Con nuestras programaciones. Cuando trabajamos en instituciones privadas o en instituciones semiparroquiales o instituciones cualquiera, donde el director pone los puntos o los temas generadores para cada mes, se nos obliga a hacer actividades que no responden al tiempo ni al espacio en el que está viviendo el niño ni al contexto. Entonces hacemos programaciones jaladas de los pelos. Entonces siempre decimos y añoramos cuándo seré la maestra, cuándo seré dueña del jardín, cuándo podré hacer algo que responda a la realidad de mi niño. Y a veces sin necesidad de que alguien nos obligue a hacer esos temas, nosotras mismas cometemos los errores de programar situaciones que no responden al interés o al tiempo en el que el niño está viviendo. Por ejemplo, si la maestra, estamos en el Mundial del Fútbol y todos hablan sobre el fútbol, sobre los países, entonces la maestra aprovecha para hablar un poco de los continentes, un poquito de los países que están participando en el fútbol, sería válido, pero la maestra no, la maestra R con R quiere hacer los medios de comunicación o los medios de transporte, como en la época antigua. Entonces, no responde a la necesidad que tiene el niño frente a un nuevo aprendizaje para su vida, ¿ya? Entonces, muy bonito lo que ustedes me han explicado, de verdad que sí, estoy muy feliz porque se ha entendido la imagen y la idea que hoy traía y más o menos de esto que ustedes han apreciado va a ser el tema de hoy. La semana antepasada hablábamos un poco de los sectores, de los materiales que tenían que estar en los espacios de ciencia, en qué lugar del aula debería estar ciencia, para poder comprender mejor el panorama del área curricular. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca del diseño de criterios de evaluación del área de ciencia y tecnología. ¿Cuáles deben ser esos criterios de evaluación que yo debo considerar para poder evaluar, para poder medir el aprendizaje de los niños en esta área? Entonces, hay un preámbulo que hoy día vamos a conversar, ¿ya? ¿Cómo nosotros concebimos qué es aprender, evaluar y enseñar? Por ejemplo, la mayoría de las maestras, como yo, ya de la época, pues tengo ya 50, como yo en mi edad, y algunas de las estudiantes que seguro todavía debe haber algunas de 30 y tantos, ¿no? 41, 40, deben recordar, o quizás las que son mucho más jóvenes, deben recordar las experiencias, las anécdotas de papá y mamá, cuando nos decía que antiguamente el niño que no aprendía era llevado a una esquina sobre chapitas o el maestro andaba con una regla o un palo de madera y golpeaba en las manos para que aprenda una determinada lección, ¿no? O otros maestros utilizaban el cocachón o el anillo para tirarte en la cabeza, para que tú, según ellos, para que puedas aprender y puedas memorizar la actividad que estaban dándote. ¿Por qué? Porque en esa escuela tradicional, el sujeto más importante de la educación no era el niño. ¿Quién era el sujeto más importante de la educación? Era el maestro y su sabiduría. Entonces, el maestro era concebido pues como el modelo, un modelo que todos teníamos que seguir. Entonces, era el que dirigía el salón de clases y daba pocas posibilidades para que el niño pueda accionar de forma autónoma, pueda aprender desde su punto de vista, pueda opinar,
nadie podía opinar más que un maestro, ¿no? Porque cuál era el lema adelante en esos tiempos? Es que cuando un adulto habla, los niños no hablan, los niños están en mute, mudos. Entonces la educación estaba centrada pues en contenidos, como ya les he dicho, desde el siglo antepasado, ¿no? Solo contenidos y contenidos. Y no había pues ese proceso de enseñanza y de aprendizaje, sino solamente era un proceso de enseñanza, 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 es decir, el maestro enseñaba y enseñaba, pero no se observaba el aprendizaje, ¿ya? Entonces, enseñanza y aprendizaje van de la mano, no pueden separarse. Ahora, ustedes, mírenme como esta maestra, ¿no? Contenidos y contenidos. Se conforma llevando la lámina con las partes de las plantas y el niño tiene que repetir según ella vaya indicando qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. ¿Qué trabaja en esta situación su niño? Solamente trabaja el recuerdo y la memoria. Tiene que buscar en su CPU mental qué parte o cómo se llamaba esa parte. Entonces solamente estaba siendo evaluado en contenidos. Entonces, esto de aquí me gustó y lo copié y lo pegué. A ver, ¿quién quisiera leer? Y vamos a hablar sobre este testimonio de una maestra de 43 años. A ver, Isaida. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Hola, compañeras. Isaida. Venimos de una escuela que buscaba llenarnos de conocimientos. Para eso, mi profesora nos mostraba unas láminas y teníamos que nombrar los objetos que ahí aparecían, repetirlos y memorizarlos. En la clase en la clase todos la escuchábamos en silencio. No podíamos proponer cómo queríamos llevar a cabo una idea o realizar una tarea, sino más bien debíamos hacer los trabajos de acuerdo al modelo que nos mostraba o de la manera que la profesora lo indicaba. Todos hacíamos exactamente lo mismo. Muy bien. Este es el testimonio de una maestra de 43 años. Nos está explicando cómo ella llevaba una clase dentro de un aula. Entonces, ¿qué podríamos comentar respecto a esta situación? ¿Será verdad? ¿Será mentira este testimonio? Miss, sí A ver, era Isaida. verdad, Miss. En ese entonces yo considero que había mucha discriminación para con los estudiantes. Y en esos tiempos los estudiantes no podíamos reclamar cualquier cosa, te metía a golpe la maestra, el maestro, con su correa, con una regla, o como dice usted, o con un palito que tenían a la mano, mis, te golpeaban. Ahí en esos tiempos, mis, tenía que ser lo que la maestra dice, se cumple. Tú no podías objetar, mis. Eso a mí que me ha marcado mucho a la edad de 6 años cuando tenía mis. La maestra, yo pues tengo un color normal y había una mi compañerita que era gringa y ella era su ingreída de la profesora. Le mandaba hacer algo a ella, no quería ella, ya, no, me mandaba a mí. Cada vez era así, porque ella también su apellido empieza con la A. Ella era el número 1 y yo número 2. Lo que ella no quería hacer, automáticamente tenía que hacerlo yo. Y como niña también a veces ya te das cuenta, ¿no? Y un día, es una anécdota que me pasa, le estoy contando, ¿no? Y una fecha le manda a hacer a ella, profesora, no, dice ella en su asientito. Y la profesora que me dice a mí, para hacerlo, ya era repetidas veces, como dice, N veces era ya. Y entonces yo en mi mente también digo, y si yo le digo también igual, a ver, ¿qué me va a decir la profesora a mí? Yo lo dije también, profesora, usted le dijo a Agüero, a mí no me dijo, ella que cumple, ¿para qué hablé eso? Agarró mi mano hasta que me hizo herida, me dio en la mano. Pero en esas fechas, Miss, ya no estaba, ya había salido una ley que no se debe castigar a los niños, pero la profesora todavía seguía lo anterior, pero ella seguía así, Miss. Y entonces, yo digo a veces, no, yo estudiando en estos tiempos,
me hubiese gustado a mí en esos tiempos también, que hubiese sido la educación como ahora mismo. Gracias. Muy bien, Isaida, gracias. ¿Alguien más? Por ahí vi una manito. Yo, mis, A ver, vamos a sí, escuchar. antes había mucha discriminación, ¿no? Con los profesores, porque yo a ciudad mis padres me trajeron, ¿cómo se llama? Edad de 8 años y yo vení de la chacra así como yanqui, así también no entendía castellano, yo solamente hablaba quechua, entonces la profesora también tanto no entendía que yo hablaba en quechua y más importancia le daba a las niñas, pues no a otros, ¿no? Y a mí parece un lado me daba y no sé, de verdad, y también esas fechas, más que nada, si tú también llegabas tarde, así te castigaban en chapita, todo, pero yo no entendía el castellano y con mi compañera me hacía entender. Ujú. La Miss, más que nada a mí un lado parece me daba porque yo era de la chacra. Esa sería. Muy bien. Entonces, cada una de nosotras, ya una más que está ahí de las cuatro, porque hay varias varias imágenes, vamos a ir participando. A ver, ¿quién va a participar? Es importante escuchar estas participaciones Yo, porque nos Miss, vamos dando cuenta en cómo hemos sido educadas antes y qué necesitamos Miss, cambiar ahora. A ver, vamos, te escucho. Miss, sí, yo tengo esa vivencia que he tenido cuando era niña. Yo vine del campo, como dice mi compañera, a la ciudad, a la secundaria. Entonces, la profesora docente nos decía, los del campo, esta fila, los de la ciudad, acá. Entonces, más o menos había una discriminación, pero esa vez yo no sabía por qué nos hacía, pues no sabíamos por lo que era discriminación, ¿no? Y nos dice, de los del campo no saben leer, pero los de la ciudad sí saben. Para cualquier cosa, los del campo no participan, aunque teníamos esas habilidades, pero siempre hemos estado aislados. Entonces, nosotros como docentes no debemos permitir ya esos casos, sino por igual a los niños debemos tratar, ¿no? Sea de la ciudad, sea del campo, darle el mismo trato a todos los niños. Esa sería mi participación, Miss. Bien, vamos a recordar convivencia y ciudadanía, ¿no? Tenemos que trabajar con equidad, ¿no? Darle las oportunidades iguales a todos los niños y niñas de nuestra escuela, con equidad. Muy bien. Entonces, esta lámina nos hace ver, ¿y qué tiene, Miss, que ver con ciencia? Tiene que ver mucho, porque mire lo que dice acá. Nos mostraba unas láminas y teníamos que nombrar los objetos que aparecían ahí y repetirlos y memorizarlos para luego recitarlos nuevamente en el aula. A ver, ¿cómo a ustedes les enseñaron ciencia y ambiente? O ciencia y ambiente o ciencias naturales, decíamos en esos tiempos. ¿Quién recuerda cómo aprendió ciencias naturales? Misita, Aide. yo mis ciencias naturales aprendí con una maestra que me recuerdo bastante, ¿no? Que se llamaba Olga. ¿Ya? Y esa sí era bien, bien drástica era y nos enseñaba así de una manera bien radical. Y ella nos llevaba al campo a ver las hojas de los árboles, nos hacía coger las hojas de los árboles y de los ríos, algunas algas y de los, ¿cómo se llama? De las piedras, algunas plantitas que crecían, ¿no? Lo traíamos eso y nos hacía ver en lo que es el microscopio. Y en ahí lo veíamos, ¿no? Qué diferencia hay entre célula, qué tamaño, de qué forma está. Por ejemplo, la hoja, cuando lo ves en el microscopio, se ve de manera cuadrada, la parte, ¿cómo se llama esto? Unicelular. Esa parte se Ujú. ve como cuadraditos. Y de las larvas, igualito se ve más grande, ¿no? Cuadrados más grandes. Y nos hacía diferenciar y nos decía qué diferencia hay, eh, qué diferencia hay entre las algas, entre las hojas, cómo crecen las hojas, cómo crecen las algas encima de la piedra.
Todo eso nos enseñaba a diferenciar, a ver, no más que nada en el microscopio, la célula de la cebolla, del cabello, todo eso nos hacía ese Ujú. en lo que es, Muy bien, Aide. Muy bien. Entonces sí, ustedes son mucho más jóvenes. Yo recuerdo, y algunas quizás, trabajábamos ciencias naturales a través de láminas o nos hacían, el maestro copiaba en la pizarra y nosotros teníamos que volver a copiar y volver a repetirlo. Y la evaluación era en una hoja a escribir las partes de la planta, cuántos huesos tiene el cuerpo humano, cuántos dientes tenemos, cómo se llama el hueso más largo, el hueso más corto, pero sin haberlo manipulado, sin haber visto haber observado o haber hecho contacto con estos elementos. Entonces era una evaluación, una educación muy tradicionalista, donde solamente se trabajaba la memoria, y era una memoria muchas veces a corto plazo, ¿no? Se estudiaba para el momento y luego desaparecía la información. Muchas de ustedes, si ahorita se ponen a analizar, ¿quién recuerda? Y sé que todas han estudiado, ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Pero sin mirar, sin ver Google, sin ver nada, ¿cuántos Seis huesos tiene huesos. el cuerpo? ¿6 huesos? Diferente. 206, Miss, En 206. algunos dice 202, 206, en 208. Hay una variación, Miss. Ya. Entonces, 200. claro. Entonces, hemos Misita, recibido ¿sí? por ejemplo, yo en el colegio, se escucha eco. Ya. Ya. Por ejemplo, en el colegio no me enseñaron eso, o no me acuerdo. Como dice usted, todo era teoría. Y cuando me olvidaba, para mí era algo frustrante, porque era todo memorizar. Y en el examen me olvidaba, ¡ay! Me miraba, me ponía, o en una exposición, uno pues lo repetía, ¿no? Lo memorizaba. Ujú. Y ahí de verdad que uno se sentía recontra mal. Cuando aprendo de repente un poquito más, ya fue pues cuando estudié lo que es farmacia, ¿no? Ahí sí me acuerdo que es 206 huesos, pero en el colegio no me acuerdo, que era pura teoría, puro exámenes, y si te olvidabas, jalabas el curso. Así era. Exacto, exacto, muy bien. Entonces, muchas de nosotras hemos guardado información para el momento. Por el estrés lo recordábamos y sacábamos 20, pero pasaba al siguiente año y ya no recordabas la información. Terminabas quinto año de media y querías ingresar a la universidad, tenías que volver a hacer una pre. ¿Por qué? Porque la información que almacenamos no fue hecha para guardarlo aquí de manera larga, en tiempos largos. Si no, se nos fue, se nos borró. Entonces, esa educación tradicional es la que tenemos que nosotros ir cambiando en las diferentes áreas curriculares y más aún en ciencia, porque ciencia nos habla de indagación y el enfoque nos dice bien claro que el niño es un ser que tiene que utilizar todos sus sentidos para poder explorar el entorno que lo rodea. Entonces, ciencia y tecnología en el nivel inicial no es pintar la planta, no es ir al jardín a que mire algo y regresa y corta las partes de la planta y las pega. No es que la maestra trae para motivar la lámina y dice, esta es una planta y mire, estas son sus partecitas, a ver, repitan. Entonces, muchos de nosotros tenemos que cambiar ese chip que tenemos aquí marcado y se nos va a hacer difícil evaluar luego esta área, ¿ya? Vamos a seguir observando aquí. Entonces, es importante que en este proceso de análisis también podamos comprender nuestras acciones y por qué tenemos arraigadas, lo que le decían antes, ciertas prácticas, para de esta manera autorregularlas y tomar decisiones que nos permitan mejorar nuestros propios procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Identificar si estamos conformes o si nos gustaría cambiar algunos aspectos de nuestra práctica, ¿no? ¿Cuántas de ustedes están trabajando en instituciones privadas? Y sin querer, tienes ya tú un concepto arraigado de lo que es la evaluación. Entonces, ¿crees tú, porque lo tienes guardado ahí en tu chip, crees tú que la evaluación sigue siendo la misma? Y sin querer, sigues evaluando de la misma manera, con listas de cotejos, más que listas de cotejos, con evaluaciones donde el niño tiene que marcar si está bien o mal, o señora, estoy mandando el evaluatorio de inglés, señora, estoy mandando el evaluatorio de comunicación, esto voy a tomar. Y la mamá lo prepara al niño como si fuera la secundaria o la primaria.
¿no? Se sigue trabajando en muchas instituciones de esta manera. ¿Por qué? Porque la maestra tiene arraigado en su cerebro esta forma de evaluar. Así le enseñan las miles de teorías sobre la evaluación formativa, la maestra se le hace complejo, se le hace difícil esa lucha. Entonces, para hacer ese cambio, yo, digamos, yo, Ida, tengo que reflexionar, autorreflexionar sobre mi práctica docente, sobre mi práctica evaluativa. ¿Ya? Entonces, yo tengo que romper esos lazos. ¿Cómo? Practicando, siendo más abierta a realizar una evaluación formativa, porque si yo evalúo, como decía una compañerita y nos sacábamos mal, si yo solamente evalúo el contenido como tal y fallo, tengo X, y nadie valora mi proceso. ¿Recuerdan ustedes una evaluación de matemática cuando estudiaban en el colegio? Qué bien empezamos, estábamos ya, que nos decían, por ejemplo, raíz cuadrada, no sé de cuánto y no sé qué. Nosotros estábamos ya en el proceso 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! Qué bien nos íbamos, pero cuando llegamos al proceso 7 y 8 del resultado, mal, ¿no? Estaba mal, o sea, habíamos sacado equivocado el resultado. Pero el profesor no le interesaba el proceso que habíamos realizado hasta el 5, o sea, no le valía. A él lo que le interesaba es el resultado. Entonces, ¿qué hacía? Nos calificaba con una X gigante. No valía, pues no sirve. Entonces, no evalúa procesos, sino evaluaba resultados. Y finalmente, estos resultados eran traspasados a la libreta. Y todavía nuestras libretas estaban en rojo. Si estabas mal en ese examen, no prestabas el cuaderno, 10. Y con rojo, para que te hagan notar a ti de que estás pues mal. Y el rojo era el color más horroroso en el colegio, a pesar que es un color tan lindo y bonito. Era el color terrible, porque lo que primero que hacía papá era ver la libreta y no le interesaba ni ver las notas, sino ver rojo, ya para él era un pánico, ¿no? Le daba pánico, le daba ansiedad al papá. Cuando encontraba rojo, golpe. Golpe, muy bien. ¿Y cuántas de nosotros hemos odiado al color rojo y hasta el día de hoy, cuando vemos rojo en alguna evaluación, decimos que nos habrá puesto? ¿No? A Dios gracias que ahora existe la computadora y todo se llena en blanco y negro. Entonces, hay muchas situaciones, muchas vivencias que hemos arraigado desde nuestra niñez en el tema de evaluación, de enseñanza y de aprendizaje. O sea, a muchas de nosotras todavía nos cuesta. Es más fácil dar un papel que llene las respuestas a decir, he traído las plantas, como decía una de ustedes, he traído las plantas para que revisen. ¿Por qué? Porque las plantas me implican que se caigan al piso, que se embarre el niño, que se lo mastique y que le pase algo. La evaluación no, pues una hoja es darle y no hay mayor trabajo. Entonces tenemos que cambiar todos esos procesos antiguos que tenemos arraigados en nuestra mente. Ahora vamos a cerrar nuestros ojitos pero antes de cerrar, ya, van a cerrar sus ojitos, pero bien difícil que me hagan eso porque no estamos fuera de, ¿no? Es precioso cuando es presencial. Y yo les voy a ir haciendo las preguntas, ¿ya? Las que desean cerrar sus ojitos, porque necesitamos cerrar los ojitos para recordar aquellas situaciones que hemos vivido en el pasado, ¿no? Es difícil recordar con los ojos abiertos. Entonces yo para poder recordar, no para vivir y para martirizarme, sino para recordar cómo estuve antes, tengo que cerrar los ojitos. Y si no pueden, escuchen. ¿Cómo era tu escuela, tu aula? ¿Quiénes y cómo eran tus profesores, tus compañeros, las personas que trabajan en la escuela? ¿Qué disfrutabas de la escuela y qué no disfrutabas? ¿Cómo te trataban? ¿Cómo te sentías tú en tu escuela y en tu aula? Ya, recuerde, nuevamente, ¿cómo era tu escuela? ¿Cómo era tu aula? ¿Quiénes y cómo eran tus profesores, tus compañeros, las personas que trabajaban en la escuela? ¿Qué disfrutabas de esa escuela y qué no disfrutabas? ¿Cómo te trataban ellos? ¿Cómo te sentías tú? Recuerden a sus maestros, a sus maestras, su escuela, el recreo, las horas de clase. ¿Qué te gustaba de ellos? ¿Qué no te gustaba? Finalmente, ¿cómo tú te sentías? Enfoca tus recuerdos y profundiza en el análisis de lo siguiente. Primero, en cómo te enseñaba tu profesor, qué usaba,
cómo los trataba, qué ideas puedes deducir de sus estudiantes, qué ideas puedes deducir tú que tenían sus estudiantes de sus maestros. Segundo, recuerda algunas prácticas de evaluación que viviste en la escuela. ¿Cuáles son las primeras que se te vienen en mente? O sea, ¿de qué manera evaluaban? ¿Qué sentimientos te generaban ese tipo de evaluación? ¿Para qué y por qué te evaluaba tu profesor? ¿Qué rol jugaban los estudiantes en esas prácticas de evaluación de tus maestros? Tercero, ahora recuerda cómo aprendías, qué te gustaba hacer para aprender, qué relación tenía esto con la enseñanza y la evaluación que realizaban tus maestros. Cuarto, reflexiona sobre la relación posible que existía entre la enseñanza, aprendizaje y evaluación, o eran solamente procesos independientes. ¿Qué cosas de las que viviste como estudiantes se continúan haciendo hasta el día de hoy? Miren, este PPT nos ayuda a reflexionar cómo fuimos educados, cómo crees tú que se daba el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación. ¿Y crees tú que esa situación que tú viviste se sigue realizando hasta el día de hoy? ¿Dónde? ¿En qué momento lo has visto? ¿Qué te ha causado al volverlo a ver, a volverlo a presenciar o recordar? A ver, ¿quién quiere participar? La práctica de la evaluación formativa se va a dar siempre y cuando la maestra reflexione y borre las creencias de la evaluación pasada. A pesar de que está llevando cursos, no sé, seminarios, quedan todavía muy arraigados en uno. A ver, ¿dónde está Rocío? Muy bien, Rocío. A ver, te escuchamos, Rocío. Yo voy a apagar el audio para escucharte mejor. Ya. A ver, he reflexionado, he recordado cómo era mi escuela y bueno, gracias a Dios yo tuve una maestra muy amorosa, mis compañeros algunos movidos y bueno, pues sí, lamentablemente la enseñanza era como usted dice, ¿no? Con láminas teníamos que memorizar porque era eso, no estudiar a profundidad no se podía, simplemente memorizábamos en el momento. Eh, habían otras profesoras que me daban un poco de temor, porque si mi profesora era muy amorosa a las otras docentes, no, pues les gritaba mucho a los niños. Entonces yo tenía miedo de pasar por ese salón porque, o jugar en el recreo y que la profesora del otro salón me viera porque me podía llamar la atención por algo. Disfrutaba mucho de la compañía de mis compañeros y de los recreos y también algunas clases. Luego me trataban bien, pero como le digo, siempre era ese temor de quizás el roce con la otra docente que yo escuchaba que gritaba mucho. Actualmente, o sea, ya he reflexionado cómo enseñaba mi profesor, si me gustaba, y ya le mencioné que utilizaba puras láminas. O hay veces también no utilizaba láminas, sino empezaba a dibujar en la pizarra con las tizas de colores para que podamos reconocer. En las evaluaciones que teníamos, bueno, de primero de pequeña eran eh, marcar, una que otra responder. Ya a medida que fue pasando el tiempo, ya cuando llegué a lo que es secundaria, ya al comienzo, como usted dice, era, por ejemplo, matemática para mí era lo máximo en primero de secundaria, hasta que llegué a segundo. Y el papel cambió porque ya era otro docente, otro tipo de explicación, otro tipo de metodología que le agarré bronca a matemática. Nunca jalé, pero me costó mucho. Tampoco en todo el periodo que estuve también en el colegio, nunca tuve jalados. Quizás llegué a 11 o a 12, porque eran cursos que no, generalmente que casi como química, física, igual no me gustaban mucho, pese que ya íbamos a lo que era laboratorio, porque estudié en un colegio grande. Me gustaba biología porque sí era más, teníamos que llevar animales y hacer disecciones, experimentos y bueno. Actualmente, profesora, como hace un momento dijo una compañera, yo, si aprendí mucho fue porque estuve en la universidad, en la Facultad de Enfermería. Ahí aprendí, mucho de la universidad porque es otro tipo de enseñanza. Pero actualmente eh, yo veo, haciendo mis prácticas y actualmente trabajando como auxiliar, observo que, y creo que siempre lo he repetido, hay docentes que
si bien es cierto, son de la vieja escuela, pero también hay docentes que no son tan mayores, profesora. Son literalmente jóvenes, se podría decir, pero ellas mismas comentan que cuando hacían, porque no sé, a veces van al colegio donde yo estoy trabajando, van practicantes, ¿no? Algunas llevan muchos materiales, otras no llevan, pero entre ellas mismas dicen, ¿no? Yo recuerdo cuando yo estudiaba llevaba un montón de material, me pedían y tenía que preparar un montón de material, y ahora no se ve eso mucho en los practicantes. Una que otra se critican entre las mismas practicantes que van a las diferentes aulas. En mi colegio, en el colegio donde yo estoy trabajando, son 4 aulas, pero yo las escucho, pero en el momento dado, cuando hacen la clase, por lo menos la docente con la que trabajo, ella comenta mucho de que ella utilizaba mucho material cuando estudiaba, pero actualmente, profesora, es, eh, es todo lo contrario, porque en el aula que yo trabajo ahora es de 3 añitos. Entonces, quiere que estén sentados, que estén en silencio, que no interrumpan. Si ella está explicando algo, tampoco no trae muchas láminas al momento, dice, ay, me olvidé. Entonces corre a sacar, imprime figuras pequeñas. eh, y de verdad yo digo, pues no, ¿y qué pasó con el material que ella traía? O sea, con lo que ella explicaba o que me dice, hay veces, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasó? O sea, si nosotros estamos formándonos, o sea, o eso me hago idea yo, si nos estamos formando y preparando, y yo para mis prácticas preparo mi material, llevo para que los niños aprendan, entonces, que no debería quedarse solamente ahí en la práctica, porque si ya lo empecé y luego voy a elaborar, o sea, debería seguir con esa metodología o por lo menos actualizarme para que los niños, o sea, lleguen a la clase pues contentos, a ver qué trajo la profesora hoy día. O sea, yo pienso y veo, o sea, la realidad, lo que pasa, y lo veo así. Entonces, sí me gusta trabajar con material, hago también mis prácticas con lo que son materiales, o sea, es novedosos o simplemente los copio o trato de hacerlos mejor, pero como le digo ya en el campo laboral, yo escuchando las clases, todo lo que usted nos habla, lo que los otros docentes de otros cursos nos hablan. Entonces sí, quiero tener una mentalidad de ser innovadora, de ser creativa y para poder enseñarles a mis alumnos y no que se sientan, qué sé yo, o sea, hay veces veo las caritas cuando les llama la atención o les dice que los va a mandar a otra aula. Entonces, eso es lo que no me gustaría. Me gustaría que los niños lleguen contentos, y que vean, pues, ¿no? Que cada clase va a ser bonita, que les va a gustar y va a ser algo novedoso me ha llamado mucho la atención de ciencia y tecnología, lo que usted nos está enseñando, bastante, bastante, que voy a empezar a preparar mi material para poder, pues, llevarles, pues, a los niños en el momento de práctica que me toca ahora aprovechar por ese lado, si es que la profesora me da la facilidad de hacer una sesión de ciencia y tecnología, profesora. Eso es lo que podría intervenir yo. Gracias. Muy bien, Rocío. Vamos a escuchar a Evany, ya después a las señoritas que nos han, que han participado. Vamos a escuchar a Evany, vamos a darle la Visita, buenas oportunidad. noches, Evany, compañeras, buenas te noches, escuchamos. Miss. Claro, yo me he remontado, Miss, a la época de del jardín, donde yo estudiaba en una escuela nacional, en un jardín nacional muy grande, con muchos juegos. Siempre la recuerdo con mucho cariño a mi Miss Carmencita, que hasta ahora, donde la encuentro, me acerco, la abrazo. A mis compañeros con los que siempre jugaba, compartía, porque tal vez he sido una niña muy inquieta, la verdad, porque siempre me gustaba estar en el juego y todo eso. Y si hablamos de personas que trabajaban en la escuela, la recuerdo también a la portera, quien en la mañana era la que nos recibía con un fuerte abrazo y con toda la sonrisa del mundo, y recuerdo bien a las uñas. Ella siempre bien a las uñas, y hasta ahora donde la encuentro es la misma característica de la Miss que estaba en portería. Y qué disfrutaba en la escuela y qué no. Obviamente disfrutaba mucho el recreo, y ya tal vez bueno, si hablamos algo de que no me haya gustado en el jardín, no puedo decir, porque obviamente el jardín es siempre juego, ¿no? Todo se aprende a través del juego. Ya si hablamos en primaria, pues eran los exámenes, hablamos en secundaria, peor todavía creo que los exámenes, ¿no?
Y cómo me trataban mis Carmencitas siempre, con todo el cariño, al igual que puedo hablar de mi profesora de primaria. Tal vez he tenido la suerte de tener profesoras en primaria muy buenas, que lo que más recuerdo siempre de mis dos profesoras era el momento de las actuaciones, que siempre cuando actuábamos participábamos absolutamente todas las niñas y recuerdo cuando nos decía, muévanse, tienen que sonreír, bailen, tienen que moverse bien, no quiero ver caras tristes, todas moviéndose. Y era como que una competencia de quién se movía más, quién sonreía más, ¿no? Y yo me sentía muy bien, me he sentido muy bien en inicial, en primaria, en secundaria, porque creo que en cada etapa he aprendido diferentes maneras de la educación, tanto en inicial, primaria y secundaria, y tal vez en el momento que yo he trabajado, he transmitido también eso a los niños mis. Eso es todo, mi cita. Muy bien, Evany, Ahí si gracias. hablamos, bueno, de inicial, lo que más me acuerdo pues son las planas de los sellos, ¿no? Todo mi cuaderno sellado y hacer las planas, pues, ¿no? Ujú. ¿Y qué cosa crees que hasta el día de hoy continúa lo que viviste tú en Bueno, esos tiempos? creo que en mi caso, hablaría de que tenía unas profesoras de que siempre han trabajado con material didáctico, siempre, y eso es lo que también en el momento que yo he trabajado, siempre he sido de la idea de que los niños, por ejemplo, cuando hacemos el Día de la Madre, el Día del Padre, que sean los niños quienes ellos hagan sus trabajos, quienes ellos hagan su regalo, porque de nada sirve que pedir las cuotas y nosotros hacer los enormes arreglos para las mamás, para los papás, que muchas veces ni siquiera son significativos, pero tan solo un dibujo, la forma como lo pegó, cómo lo armó el niño, es tan significativo para los papás que creo que es lo que más van a guardar. ¿Mm? Muy bien, Evany, gracias. Entonces, hemos recordado todas, discúlpenme las que no he podido ya escucharlas, van a seguir conversando luego. No, hemos recordado cómo era nuestra escuela, nuestra aula antiguamente, ¿no? Por ejemplo, en la mía, mi escuela era un lugar lleno de láminas pegadas en la pared y había aulas en las que eran muy vacías, ¿no? El patio, un lugar amplio, donde había un periódico mural, ¿no? Un periódico mural donde había las partes que debería tener un periódico mural y gustaba mucho de la lectura a estos niños, a los niños que estábamos dentro. Los maestros, pues, de mi época eran mucho más severos que los que son los de 20 años atrás, ¿no? Ellos corregían con mucha rudeza. Tenía una maestra que usaba el chicote o el champirí, y no sé qué le dicen, ¿no? Y lo usaba en el cuello, sin ningún remordimiento porque no estaba prohibido en esos tiempos. O sea, al primero que no daba bien la lección le caía uno de sus en la pierna. Y en la escuela lo que más disfrutábamos nosotros, a pesar del rigor del maestro, era el momento del recreo y la maestra parada frente a los niños observando cómo jugaban, ¿no? ¿A quién no le gustó el recreo? ¿A quién no le gusta correr libremente? Era como la liberación. Y cómo nos trataba muy bien, a pesar que nos castigaban, nos trataban con amor, eran mucho más cristianos, mucho más creyentes. Teníamos que orar para ingresar, para salir, la alimentación también con la oración, o sea, en todo momento. Y es por eso que quizás yo traigo arraigado esa costumbre, ¿no? Darle a Dios lo que merece todos los días, una pequeña oración de gracias. Entonces hay cosas que tenemos muy arraigados y que no se nos borra. Una maestra que castiga, por ejemplo, la mía, la que tenía la correa, ese chicote, pero era una maestra muy, muy consejera, ¿no? Siempre el orden, el respeto, la honestidad, pero lo que más recuerdo son las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones eran muy rígidas, X, 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 0, y tu papá venía y decía encima, castíguele, y la maestra te castigaba delante de él o de ella. Entonces, esas maestras han quedado en el tiempo, ya muchas de ellas han cesado, pero han quedado en el tiempo y han seguido trabajando de la misma manera. Pero muchas todavía, maestras, como dice Rocío, que no son muy antiguas, pero que siguen trabajando de la misma manera casi en inicial.
creen hasta ahora, entre comillas, que el niño aprende las normas con el grito. Te sientas, te callas, guarda, te llevo a otro salón, guarda tu lonchero, me la como yo, me la llevo yo. ¿No? Se escucha hasta el día de hoy. Estas cosas no han ido cambiando todavía aún. O creen que la motivación siempre es presentar un video, porque gracias a Dios, como hay tecnología, entonces todo el mundo ahora tiene televisores. Lo primero que hacen en la mesa para motivar es buscar en el celular qué canción y ponerla en la tele. Pocas maestras ya son las que cantan, las que crean. Pocas maestras son las que ya hacen títeres, porque la tecnología, sin querer queriendo, nos ha vuelto un poco ociositas. Entonces, esas cosas se viven hasta el día de hoy. Y es una evaluación, en el nivel inicial la evaluación es una evaluación casi del champazo, ¿no? No hay una evaluación donde se lleve un registro y se describa, el niño se puso así, estuvo así en el área y después a la siguiente visita está así, porque la evaluación inicial es de evaluación descriptiva, entonces a la maestra le cuesta mucho escribir. Si ustedes están trabajando en el nivel inicial en el estado, busquen en su cerebro, a ver, busquen en su cabecita y recuerden a la maestra de aula. Escribe durante la hora de juego libre, escribe luego que termina su sesión de aprendizaje cómo fue el desarrollo de su competencia del niño tal, del niño tal. Mentira, no escriben. Pocas son las que pueden escribir o describir una situación de la competencia. Entonces, la evaluación de los niños es A, B, C, ya, bueno, ella creo que hace esto, ella creo que no esto, entonces no leen la competencia como tal. Entonces, esas cosas es la que se vienen arrastrando de esos años de una educación tradicionalista. Entonces, esa es la que tenemos que nosotros ir cambiando. ¿Y cómo lo voy a cambiar? Haciendo este PPT, llevando a tus colegas que recuerden. ¿Le gustaría seguir trabajando de esa manera? ¿Gustaría que a tu hijo lo evalúen de esa manera? Entonces, las personas cambian no cuando van a más cursos, cambian cuando reflexionan sobre su actitud, cuando reflexionan sobre su accionar, cuando se juntan en grupos de 10 personas y entre todas dicen, oye, esto me pasó, podríamos hacer esto. Y hay un cambio. Los cambios duelen. Los cambios molestan. Los cambios fastidian. Es como nosotras las maestras teníamos un DSN. DSN, así como el currículum, así, ¿no? Teníamos un DSN. Luego apareció rutas de aprendizaje. No, después nos dijeron, no, mejor ahora el currículum. Y pasar del DCN, de lo que era la gordita antes, al DCN, y luego DCN, a las rutas, luego, fue todo un proceso que le costó a la maestra de educación inicial. Y sufrió porque no quería programar como se tiene que programar ahora. Muchos todavía programan como se trabajaba con rutas, o muchos todavía programan como el DCN. Y muchas de las maestras que ahorita todavía están en los 60, 60 y tantos años, creen que los desempeños son igual que los indicadores. ¿Por qué? Porque venimos arraigando ese tipo de evaluación. Esas cosas las vamos a cambiar siempre reflexionando. Cualquier cosa, cualquier acción que hagamos o veamos, primero se reflexiona, se autoevalúa. Antes de criticar al resto, primero me autoevalúo yo. Yo también estaré haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, miren, qué bonito, ¿no? Hemos reflexionado. Entonces, yo como futura docente inicial no voy a hacer esto. Porque más aún en ciencia y tecnología, ¿cómo voy a estar aplicando láminas? ¿Cómo voy a estar aplicando maquetas? No. Por eso ahora se dan cuenta que algunas maquetas son válidas, pero algunas maquetas no son válidas. Porque para trabajar indagación tenemos que trabajar con el material real. Entonces, ahora ustedes autoevalúen su trabajo que presentaron. ¿Servirá? ¿Será útil? ¿Podrá el niño tener este espacio para que pueda indagar? ¿Qué conclusiones podrá sacar de este material? Entonces, ¿qué deberíamos tener en un espacio para desarrollar ciencia y tecnología? Entonces, miren, acá hay un cuadrito. Dice, ¿qué prácticas de las vividas debemos de conservar? O sea, de las vividas en esa educación tradicional. ¿Y qué prácticas debemos de transformar en relación a la enseñanza, aprendizaje y evaluación?
Es importante que puedan argumentar estas conclusiones. Podemos utilizar esta tablita, ¿no? Sobre el aprendizaje, ¿qué prácticas debemos conservar hasta hoy? Esas que vivimos en el pasado. ¿Y qué prácticas podríamos transformar, hacerlas diferentes? Sobre evaluación, sobre enseñanza. Este cuadro implica una demora de tiempo, ¿ya? Porque primero hay que saber qué es aprendizaje, qué es evaluación y qué es enseñanza, para poder describir. Entonces, chicas, por ejemplo, de las del pasado, las de la época de la educación tradicional, ¿qué podríamos rescatar? Por ejemplo, mi papá cuando estaba en vida me decía, mami, cuando yo estudiaba, a mí me enseñaban el niño y la salud. Nos enseñaban cómo doblar nuestra ropa, cómo poner nuestra ropa, cómo comer, cómo alimentarnos. Ahora nada de eso. Nos enseñaban cómo deberíamos llevar la cuchara a la boca. Pero ahora nada. Entonces, hay cosas que sí se deben de mantener. Por ejemplo, hay cosas como, por ejemplo, creer en alguien, ¿no? De la manera como tú desees, pero creer en ese algo. Y que también se ha ido perdiendo con el tiempo. Pocas son las maestras que oran, pocas son las maestras que agradecen, ¿no? En inicial sí es obligado, pero se está yendo, se está perdiendo. Entonces, ¿qué podríamos nosotros conservar de aquello que pasó y qué podríamos transformar? Pensemos, reflexionemos y en algún momento de sus tiempos libres puedan llenar este cuadrito. Es interesante. Ahora, entonces nosotros desde que nacemos ya venimos equipados con una mochila de aprender, de tener aprendizajes. No venimos con una mochila vacía. También ya venimos con algunos conocimientos previos, porque dentro de la barriguita de mamá hemos aprendido muchas cosas. A movilizarnos dentro de la panza, a movernos dentro del agua. También hemos aprendido a escuchar sonidos dentro de la pancita de mamá. Entonces nuestra mochila, cuando nosotros nacemos, no viene una mochila vacía, viene un niño que aprendió y que quiere seguir aprendiendo. Entonces hay una doctora llamada Amy Pickler, que es médico y docente. Ella nos dice que el niño es un ser activo desde que nace, no solo según su nivel de interés, sino también según su nivel de control sobre su ambiente. Es un niño que es activo, no solamente activo en ese espacio donde está, sino que también le gusta controlar ese ambiente, ese espacio que lo rodea, porque quiere saber, quiere conocer. Por él se lleva el árbol a su casa para seguir aprendiendo, ¿no? Por él quiere ver cómo nace el perro y quiere estar parado ahí y quiere cargar al perrito porque quiere controlarlo. Entonces, es un niño totalmente activo. Entonces, así desde los primeros días de nacido, el niño actúa sobre el mundo haciendo uso de los esquemas de acción que a su corta edad posee. Ver, agarrar, succionar, y es a partir de ellos que conoce el mundo de manera muy práctica. Recuerda que les decía, el niño, desde que nace, está buscando el pezón de mamá. Busca, intenta, de tanto ensayo y error, ¡pum!, lo logra. Explora dónde puede estar, dónde está. Y con la lengüita siente el sabor de la leche de mamá y ahí se queda. Porque si tú le pones el biberón, no lo prueba. Le da, lo bota o simplemente cierra la boca y no quiere más. Porque explora y siente y decide de acuerdo a su paladar, a su gusto. Entonces los niños vienen con una mochilita ya llena y van llenando esa mochila a lo largo del tiempo. Y eso con el que él viene al mundo tiene que ser evaluado. En cuna se evalúa o no se evalúa, se evalúa. Entonces el niño es un ser que nos enseña mucho a los adultos. Que nos enseña a los adultos a ser sensibles frente a lo que él aprende. No a tacharlos. No, este no sabe, este no habla, este no camina, este no corre. Ah, qué bárbaro, ¿para qué viene? La mamá ni se preocupa, este viene cochino, este ni se lava la mano. O sea, no podemos anular a un niño, ¿ya?
Estos esquemas de acción se van complejizando, por supuesto, a lo largo de la vida como resultado de la interacción con su entorno. O sea, esas cosas tan sencillas de succionar, de agarrar, de gatear, se hacen mucho más complejas a medida que va pasando el tiempo y a medida que el niño va haciendo relación con su entorno. Esas acciones se hacen mucho más complejas. Y al desarrollo de las estructuras mentales, ¿no? Hay una maduración biológica, las cuales se tornan más complejas y esto nos permite construir conocimientos diversos y de mayor demanda cognitiva, pues se cuenta con mayores recursos para comprender y resolver problemas a los que él se enfrenta. Por supuesto, pues no va creciendo, el niño va madurando biológicamente y también sus estructuras cognitivas van mejorando, se van haciendo cada vez mucho más finas, ¿no? Por eso es que el niño de 3 entiende algunos conceptos, entiende algunos juegos, y la maestra de 5 ya hace un juego más complejo. Es triste cuando vemos a una maestra que va a programar y programa sin conocer las características de un niño de 3, de 4 y de 5. O sea, programa, por ejemplo, los insectos y quiere hacer una sesión tan igual como lo ha hecho la de 5. Mal. La maestra tiene que conocer. Si a mí me toca el aula de 3, caramba, busco cómo son los niños de 3. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué comen, cómo no hablan, cuántas palabras no hablan? Si son independientes, no son independientes, o son autónomos, si lo que hace Marita en 5 años me servirá a mí la de 3. Si yo le pongo de motivación un video de 5 minutos, ¿aguantará? Quizás no es de su interés, quizás está hablando en otro idioma, quizás está diciendo podéis, no podéis. Es un cuento en español y su lenguaje recién está siendo mucho más claro en 3 años. Entonces, la maestra tiene que conocer a los niños que les toca. Por eso hay una semana de adaptación, semana de evaluación diagnóstica, para que la maestra registre cómo está desarrollándose en ese mes este niño y qué competencias necesito yo enseñar a ese niño y cómo podría evaluarlo sin dañarlo. Los papás ven la C y dicen, pero me ha tocado, ¿no? Directora, ¿cómo es posible si mi hijo es un niño inteligente? Sabe los números, sabe los colores, sabe el abecedario, es un niño inteligente. Sabe ir al mercado y compra con un sol 5 panes, que no sé qué. Y le han puesto B. Señora. Y la directora es la que tiene que afrontar. No. ¿Quién tiene que afrontar? La docente. La docente tiene que saber sobre evaluación, tiene que saber sobre por qué es A, por qué es B, por qué es C. La docente tiene que defender la evaluación formativa. Tiene que explicar que es una competencia en el idioma a los padres, su idioma natural a los papás. Entonces, el niño, a medida que va creciendo, va a desarrollar acciones más complejas porque su nivel de maduración biológica va a ir en aumento y su nivel de maduración cognitiva también. ¿Y de quién va a depender que esto funcione así? De la maestra. ¿Ya? Miren esto. Dice, describe y explica con tus palabras de manera escrita, si es que tuviéramos tiempo, qué sabe y sabe hacer este niño llamado Oscar. Cómo se desarrolla el aprendizaje, cómo sucede y por qué sucede el aprendizaje, cómo influyen las circunstancias o el contexto. Miren a Oscar. Oscar tiene 15 meses, ya es un científico y aprovecha la hora del baño para experimentar las leyes de la física. El de gravedad, por ejemplo, miren. Ya es un niño científico desde pequeñito. Ya lo estamos metiendo a ese gusto por la indagación. Está en la bañera, no está por gusto. Y si yo le pongo juguetes livianos y pesados, él empieza a jugar con el juguete y algunos de ellos se le van a caer al fondo y algunos se van a caer encima. No tiene el nivel de madurez cognitiva como la de 5, pero sí tiene esa capacidad de querer saber qué sucedió. Y a pesar que hunde al patito hasta el fondo, vuelve a salir. Y lo vuelve a intentar con el carrito que sí se hunde. Y lo vuelve a hacer y vuelve a intentar por ensayo y error, ¿no? Él conoce la gravedad, pero ha encontrado un lugar donde las cosas no se comportan como él espera. Conoce que cualquier objeto que cae de lo alto al piso por gravedad, o sea, si yo lo tiro, por gravedad se cae. Sean pesados o livianos, sea el pato del pato de corcho. Yo lo tiro, se cae, ¿sí o no? Tiro un carro pesado, se cae. Pero él sabe ese concepto desde su madurez cognitiva.
pero ha encontrado un espacio diferente donde lo que él sabía se contradice. Porque él cree que teniendo el carro y lo tira debajo del agua, se hunde, pero tira su pato y no se hunde. Entonces se va enfrentando a nuevos aprendizajes. ¿Por qué? Porque la madre le ha proporcionado ese espacio. Lo mismo sucede en el aula. Si la maestra no proporciona los espacios, ¿cómo va a comparar sus aprendizajes? ¿Cómo va a comparar aquello que sabe y con lo nuevo que viene? A ver, ¿quién quiere opinar? Porque estoy hablando como la lorita ya. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? ¿Están o no están quizás? Yo estoy hablando. Sí, misita, ¿Están sí se está ahí? ¿O entendiendo lo que están? nos está Sí. mostrando. Ojalá que no me estén haciendo lavando platos, cocinando a la hora de la clase, haciendo otras cosas. Esto les sirve a ustedes, chicas, y si lo hago con vehemencia es porque me gusta mi carrera, me gusta lo que hago. Sufro cuando veo a los niños con una lámina en la mesa para enseñarle el cuerpo humano, o cuando la maestra le da la tijera para que corte y el niño tenga que armar el cuerpo humano, cuando no ha vivenciado nada con él. Entonces, la carrera de educación inicial es una carrera tan difícil como cualquier otra. Implica de mucha investigación, de mucha preparación. No nos conformemos con ser maestras de inicial, sino llevar especialidades, pequeñitas, aunque sea de meses. Así el cartón sirva 5 años. No hagamos muchas veces por el dinero, sino por lo que nos apasiona, ¿ya? Porque en nuestras manos, así como el médico salva vidas, nosotras las maestras desarrollamos la vida de un niño, de una persona. Entonces miren cómo el niño, a pesar que ya tenía el concepto de gravedad, de tirar los objetos y mi mamá recogía, dentro de la bañera ya no puede pasar lo mismo y se enfrenta y que hay un conflicto cognitivo en él. Y lo vuelve a ensayar miles de veces, ¿ya? Aquí mira, aquí en el baño, si vacías el juguete de agua, hay que empujarlo hasta el fondo y repite su experimento una y otra vez. Y está que lo empuja hacia el fondo para que se mantenga. Pero se da cuenta luego que no se puede, que ese material es distinto al otro y no necesita hablar, no necesita explicarlo, sino él se va dando cuenta por el accionar que realiza y va guardando esta información aquí, porque en otro momento de su vida lo va a volver a repetir y va a saber que estos objetos blandos nunca se van a hundir, ¿ya? Descubre que el agua no tiene las mismas propiedades que el aire, ¿sí o no? Si bota el objeto en el aire, estos van a caer, sea el que fuera, pesado o liviano. Y se va dando cuenta que cuando está en el agua, esto no sucede. Entonces, no tiene las mismas propiedades que el aire y que los recipientes llenos se comportan de forma muy diferente a los vacíos, ¿no? Si mamá le coloca las botellas vacías, va a llenar las botellas y se van a hundir. Y va a dejar algunas sin llenar y van a flotar. Entonces él mismo se vaya dando cuenta, entonces los objetos que tienen mucha agua, que son muy pesados, siempre se van a hundir. Y ha necesitado tener 5, 10, 20, 30 años, ¿no? Es un bebé, sino que le estamos dando la oportunidad de experimentar. Y a la medida que él va experimentando, va a desarrollar sus procesos cognitivos superiores. Pero si yo no le doy la oportunidad a esa criatura de experimentar, ¿qué va a llevar a su cabecita? ¿Cómo se va a enfrentar a situaciones distintas? Entonces, ahora, ustedes analicen el material que yo presenté. ¿Tendrá, no sé, tendrá esa facilidad de desarrollar el niño procesos cognitivos superiores? ¿Qué será más importante? ¿La lámina de las partes de la planta o darle un montón de botellitas con diferentes arenas, líquidos para que delante mío los desarrolle? Pues hay que siempre analizar, ¿ya? Miren, con esta imagen suficiente para poder sacar nuestras conclusiones, miren. Pero hace falta algo más que un par de resultados sorprendentes para que Oscar rechace sus creencias sobre el mundo, porque va rechazando sus propias hipótesis, ¿no? No va a perder la fe en las leyes de la gravedad solo porque sus juguetes floten.
como muchos científicos, observa el mundo para confirmar sus teorías o no, o si no, para refutarlas. Tan pequeñito. Ahora vamos a leer este texto. A ver, yo ya no quiero hablar porque me duele la garganta. A ver, ¿quién quiere leer? Miss, yo. Mariluz. ¿Quién está ahí? Mariluz, ¿no? A ver, Mariluz. Aide, Miss. Ah, idea Marilis, a ver. Sí, misita, hay que darle pase a la compañera. Ya, muy bien, Aide. Gracias, compañera. Ahora revisamos el proceso de aprendizaje de Oscar, que se da en una situación cotidiana que probablemente ocurre a pesar de que el adulto que lo colocó en la bañera no tenía la intención consciente de que a sus 15 meses explorara con la gravedad y empezara a hacerse preguntas sobre por qué algunos objetos flotan y otros se hunden. Es muy probable que Oscar ya haya experimentado con la gravedad estando fuera del agua. Al comprobar que si lanza un objeto, este cae al piso, dicha actividad la debe hacer experimentando una y otra vez, pues es una actividad muy cotidiana en los niños de su edad, que luego se transforma en un juego de atrapar y lanzar. Sin embargo, algo nuevo experimentó ese día con los objetos que tenía en su bañera. Los peces flotan al agua que la botella cuando está vacía. Sin embargo, ¿qué sucede con la batería? No, con la botella cuando está llena de agua? Oscar observa que esta se hunde. Sin embargo, cuando está vacía, flota. Por lo tanto, empieza a evaluar cuáles son los movimientos o qué características debe tener la botella para que se pueda hundir o flotar. Así empieza a probar de llenarla para ver qué sucede y vaciarla para comprobar qué ocurre. Entonces, luego evalúa qué ocurre con los otros objetos de su bañera, los cuales pone a prueba un vaso naranja al que llena y vacía de agua, un plato celeste al que tiene que empujar para que se hunda, una botella o a la que llena y tapa un recipiente amarillo al que intenta unir con la botella vacía para ver si estos flotan o por el contrario, si se hunden. Como habrás podido observar, la evaluación es un proceso inherente, es decir, propio del proceso de aprendizaje, ya que se da de manera permanente al tomar decisiones sobre qué acciones repetir, cuáles abandonar y cómo modificar su fuerza y movimientos para actuar sobre los objetos y lograr el objetivo de hundirlos. Sin duda, Oscar ha aprendido que los objetos se comportan de manera diferente cuando están en el agua, como cuando se encuentran fuera de ella. ¿Yamis? Muy bien, Aide. Interesante, ¿verdad? Interesante Sí. lo que hemos podido observar. Esto les va a quedar grabado para toda una vida. ¿Por qué? Porque lo han visto en imágenes y ahora lo están viendo en un texto. Y estamos conversando respecto a esta situación, entonces se queda esta información, porque es una información relevante. Entonces muchas veces damos a los niños información irrelevante. Por ejemplo, los colores. Es irrelevante, porque los colores son
digamos, pues son conceptos que se ven todos los días en la sopa, en la mesa, en la silla, en todos los momentos se ve. ¿Para qué hacer una clase de colores? ¿Cuál es el sentido? Si a cada momento lo veo. Solamente con cuestión de decir, me podrías pasar la tapa roja, me podrías pasar el pomo blanco, hoy día te veo muy bien con tu polo celeste, qué bien, has venido con tus zapatos negros. Sí, son negros como los tuyos, encima todavía te dice eso. Entonces, hay situaciones que son irrelevantes dar al niño. Entonces, esta es una información relevante para su formación profesional, chicas. Recuerden entonces que un niño no es un ser en blanco, que no sabe, ¿no? Él sabe mucho más que nosotros. Que ha experimentado mejor. Si le damos la oportunidad de darle estos materiales, estas situaciones para su experiencia, van a tener mejor conocimiento del mundo que los rodea y van a poderse enfrentar a ellos. ¿Ya? Entonces, te habrás podido percatar que para dar cuenta de lo que alguien aprende es necesario describir y explicar cómo sucede y por qué sucede el aprendizaje y cómo influye el contexto. ¿Se dan cuenta? Que esto que ha hecho Oscar en cada momento, el de hundir, sacarlo, ponerlo, vaciarlo, es necesario que la maestra describa. No es necesario que la maestra ponga A, B, C. ¿Sabe hundir o no sabe hundir? ¿Sabe conocer objetos pesados o no? A, B, C. No. Para que él compruebe cuáles se hunden y no se hunden, ha tenido que hacer una serie de procesos. Mira, ha tenido que validar y revalidar sus acciones. Ha tenido que ensayar y equivocarse varias veces. Entonces, pero finalmente lo logró. Entonces, a esa situación, a ese proceso, se llama pues la descripción de la competencia o la descripción de la acción que realiza el niño. Entonces, Oscar es un niño de 15 meses que realiza actividades con diferentes objetos, entre ellos tales, y se da cuenta de que hay objetos que se unen y no se unen por ensayo y error. En ocasiones pierde la paciencia y llora cuando no los puede hundir. Casi siempre llama a la maestra para que o sea, todo ese proceso que realiza Oscar se tiene que describir de acuerdo a la competencia o al criterio de evaluación que yo voy a tomar ese día. Necesariamente se tiene que describir. No es un adulto para ponerle de frente una nota cuantitativa A, 18, 17, ¿no? O una cualitativa A, B, C, que sí también se da en inicial, pero tiene que ser descrito, ¿ya? Entonces, es importante para evaluar a un niño describir y explicar cómo sucede ese aprendizaje que él está logrando. Recuerden que el aprendizaje tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque día a día se va aprendiendo y recordamos que el currículum nacional lo expresa así. Las competencias van desde las competencias son iguales para todos los niveles, pero sus descriptores son de lo más simple a lo más complejo, a lo más difícil, digamos. Y no se termina en la primaria, sigue en la secundaria. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima semana. Y nos estamos quedando en que aquí en esta diapositiva, porque son 7:50 y yo tengo clases en 10 minutos y voy a tomar al menos agua. Chicas, para la próxima semana, yo termino esos que están aquí y ustedes me van a presentar en 2 minutos o 3 ¿cómo se llama esto? Este proyecto que algunos le ponen de nombre Niños Inventores o haciendo experimentos y ta. Entonces van a presentarme un experimento, pero que responda a la edad, a las características de un niño de 3, de 4 o de 5. Yo elijo. No voy a presentar el volcán, digamos, para niños de 3. ¿Podrá coger estos materiales? ¿Podrá manipularlos? Entonces, experimentos sencillos, simples para niños del nivel inicial, pero teniendo en cuenta la edad a la que yo voy a presentar esto, ¿ya? Si soy mucho más detallosa y quiero tener material cuando acabe mi carrera, incluso puedo hacer la lámina ¿cómo se llama esto? Del procedimiento, ¿no? De cómo realizar mi pequeño experimento, ¿no?
Ahí voy a colocar mis materiales, su figurita, los materiales, el procedimiento, cómo hacer 1, tal, 2, tal. Y también el texto no tiene que ser extenso porque es para el nivel inicial. El niño aprende a partir de la imagen, lee. Basta que vea una imagen y él presume que ahí dice 3 limones. Y dice, como ve los limones, él dice 3 limones, ¿no? Entonces, con 4 o 5 materiales y procedimientos de 3 o 4 líneas. No puede ser un material cargado de letras, lleno, apachurrado de dibujos, de imágenes, no, sino un material que invite al niño a la lectura, ¿ya? Y me presentan el experimento. Yo termino con los PPTs la próxima semana y al toque inicio. Y recuerden que si no presentan la próxima semana, que que me caí, que no sé qué pasó, no hay otra oportunidad. Se acaba ahí. No hagan por la nota, háganlo porque ustedes se están formando en valores. ¿Ya? En el valor de la responsabilidad, háganlo por ustedes mismos. Cuídense mucho, un abrazo a la distancia y que Dios me las bendiga. Nos vemos el próximo viernes y esperando que esta clase haya sido de mucho provecho. Muchas gracias, Hasta luego. bendiciones, profesor y compañeras. Hasta luego, visita. Bendiciones. Hasta luego, cuídense mucho, cuídense Gracias, mucho. Miss. ¿Ya? La delegada, por favor, escribe en el grupo sobre la Ya, actividad que estamos visita, dejando, ¿ya? esto de los procedimientos tiene que ser relacionado como para que los niños lo puedan Para que el niño leer, desarrolle. ¿verdad? Es así como Ya, un pictograma, desarrolle. lo podría, Echar el limón y el... ¿Ah? como un Dime, pictograma, Mariluz. sí, algo así como un pictograma donde los Puede niños ser un también van a pictograma. poder. Ya han llevado 7 ciclos, han llevado ya ustedes varios cursos, ¿verdad? Entonces ya ustedes más o menos ya conocen ya la idea. Ah, ya. Si no deseo hacer la hojita, no lo hago. Y presento solamente mi Tu experimento. experimento científico, ¿no, visita? Entre 2 Exacto, a 3 pero minutos. ¿ya? A ver, vamos a ver cómo nos sale. Nos vemos, chicas. Cuídense. Ya. Gracias, Mariluz. Gracias. Gracias, cuídese, Ahí, bendiciones. gracias. Hasta la próxima Ya. vez, profesora.